Estamos haciendo una serie de estudios bíblicos en el libro de Primera de Samuel. Así se llama ese libro. La mayoría de libros de la Biblia no fueron escritos con un nombre. La idea de ponerle nombre a los libros es una idea posterior en el mundo de la literatura. Estos libros originalmente no tienen ningún nombre. A veces sencillamente se usaban las primeras palabras del libro para identificarlo, quizás como a veces hacemos con una canción. Pero en los siglos de desarrollo del pensamiento cristiano en torno a la palabra de Dios se ha nombrado a partir de la persona quizás de la que más se habla, sobre todo en el primer volumen de este libro, que es Primera de Samuel. Y hoy vamos a llegar al capítulo 4 de Primera de Samuel. Quiero rogarles que estén atentos a esta narración. Los estudiantes de la Biblia siempre nos preguntamos: ¿por qué me cuentan a mí esta historia? ¿Cierto? Es un poco como cuando nuestros padres nos cuentan historias de cuando eran niños o en el pueblo o cuando se casaron o empezaron un negocio, qué sé yo. Y siempre es con la intención de que haya un mensaje que se capitalice en torno a esa historia. ¿Y qué es lo que Dios está revelando en esta historia? Y digo eso porque no debe ser asunto de limitada curiosidad, qué tan interesante que la Biblia cuenta esto, o de nuestro juicio, si bien nuestro juicio es muy importante, pero va mucho más allá que sencillamente decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino qué es lo que Dios me quiere decir cuando en su santa palabra me narran estos episodios. Ahora van a notar que el capítulo 4 tiene tres grandes momentos, marcados no solo por los personajes, sino también por el lugar. El primer momento es el pueblo de Dios es derrotado y ellos buscan el arca esperando tener una victoria en batalla. Entonces es un primer escenario en el campo de guerra. El segundo escenario es mucho más particular en la vida de este personaje tan importante en el libro de Samuel, que fue el mentor de Samuel, el sacerdote y juez Elí. Y le dan una noticia y en ese episodio él se muere. Y el tercer escenario es una mujer dando a luz, y en medio del parto él logra dar a luz, le informan que es un niño, ya le ponen nombre al niño, pero finalmente muere. Estén atentos a esas tres narraciones que se unen para, por la gracia de Dios, darnos un mensaje que es aplicable a nuestra vida hoy en día. Bueno, yo leo para el beneficio de todos. Primera de Samuel, capítulo 4. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Cuando Israel salió para enfrentarse en batalla con los filisteos, acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que estaba sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron:
Ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Pero cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen. Los filisteos pelearon. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Ahí viene nuestra segunda escena. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvorientos sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón de Elí temblaba por causa de el arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Al oír Elí el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. Se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. Y aquí comienza nuestra tercera escena. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Esta es la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos como ella es, palabra de Dios. Oremos. Señor, como oraba el pastor César, yo te pido que nos ilumines, nos guíes, nos hagas pensar no de la manera acostumbrada, como viéndonos en el centro, sino viéndote a ti. Pido que nos des sensibilidad de tu Espíritu Santo para recibir esta palabra. Que tengas misericordia de este siervo, que ninguna palabra que yo diga sea motivo de distracción, ni de quitarte la gloria y el honor a ti, o que busque otra cosa diferente de señalar a la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Ayúdanos, por favor, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta exposición debe empezar como esas series que circulan en plataformas de difusión que siempre empiezan con una voz como medio grave en el capítulo anterior. Realmente de decir en los dos capítulos anteriores hay un marcado contraste entre los hijos de Elí y Samuel. En primer lugar, nos deja ver que Ofni y Finés no conocían al Señor. Capítulo 2, verso 12. Pero en el capítulo 3, verso 7 también se nos dice, Samuel tampoco conocía al Señor. Para ayudar a ver esa diferencia, se nos da cuenta que ambos, tanto los dos hijos de Elí como Samuel, vivían muy cerca de este objeto extraordinario, les hablaré un poquito más, que se llamó el Arca del Pacto. Era un objeto, como una especie de mesa, como la mesa de centro en una sala, más o menos de ese tamaño tradicional, pero forrada en oro, símbolo de la identidad nacional, el objeto más importante que se construyó en toda la historia de Israel y que estuvo especialmente localizado en el tabernáculo y fue el único de los objetos del tabernáculo que llegó a estar en el templo construido por Salomón. Está asociado especialmente con la historia de Israel. Por ejemplo, cuando cruzaron el Mar Rojo, el arca iba allí, o cuando dieron las vueltas a Jericó y derrotaron a sus enemigos, el arca iba allí. Pero ¿cuál es la diferencia entre Elí y Samuel? Sin duda no es quien los formó, porque Elí fue el mentor de Samuel y Elí fue el padre de estos dos muchachos. Por supuesto hay una enorme diferencia en cómo se comportaron y veremos un poco más de eso. Estos dos hombres eran perversos, dice el texto. Perversos, eran sacerdotes que abusaban del pueblo de Dios, manipulaban inclusive las situaciones hasta el punto de abusar de las mujeres que venían a la adoración en el templo. Y tenían un negocio montado para enriquecerse ellos mismos. Pero la diferencia mayor es lo que dice el capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo. Ese es el lugar donde vive Elí, donde está el arca, donde se crió Samuel bajo la tutoría de Elí. Y aquí viene la frase. Porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y ese dato resulta ser muy importante. La semana pasada nuestro pastor Raúl nos habló de cómo escuchar el llamado de la palabra de Dios y nos guió en el capítulo 3 a observar este asunto en la vida de Samuel. Samuel duerme junto al arca. Pero para conocer a Dios tiene que escuchar la palabra de Dios. Es decir que se establece aquí un principio muy importante para nuestra enseñanza de hoy. Es que nuestra relación con Dios es lo más sagrado que nosotros podríamos conocer, pero no se apoya ni en objetos, ni en liturgias, ni en personas, ni en iglesias, ni en cantos, ni en ritos, sino fundamentalmente en este hecho. Dios puede hablarte a ti. Eso es la cosa más extraordinaria que nos quiere decir. Este niño crecía, dormía junto al arca. Pero ustedes van a ver la relación de Samuel con el arca, que es muy distinta a la relación que las demás personas tienen con el arca. Que fundamentalmente para él es la relación con un Dios que le habla y que lo comisiona. En este capítulo 4 uno podría cometer el error de empezar a derivar lecciones
algunas morales, otras de liderazgo, otras de relaciones interpersonales. Porque por supuesto el capítulo es muy dramático y de hecho es hasta lamentablemente patético. El pueblo es derrotado, mueren 34,000 personas. El líder de la nación, de la manera más triste, refleja aquello que tratamos de aprender, especialmente los que ya tenemos unos años, y es cómo terminar bien en la vida. Cosa que no nos interesó mucho cuando teníamos 20 años, pero que aquí se ve en un contraejemplo, porque Elí es este siervo de Dios que termina mal. Y después la escena de una mujer dando a luz, y que ni siquiera el hecho de que el niño nació con vida le consoló. Muere en la más triste desolación de quien no tiene esperanza y se siente profundamente decepcionado. Así que uno podría tomar esas escenas vitales y empezar a derivar una cantidad de enseñanzas sobre liderazgo en Israel y en el pueblo de Dios, vida familiar, es como el manejo de sentimientos y emociones. Sin embargo, es muy importante seguir lo que llamamos en estudios bíblicos la línea melódica de un libro. Cada libro de la Biblia tiene una línea melódica, una tonada, una forma de composición, quizás un tono o una intención global, como las grandes óperas, las grandes sinfonías tienen un motivo central. Y el motivo central del libro de Samuel tiene que ver con quién va a dirigir la nación. ¿Quién nos puede dirigir en momentos de desesperación? Especialmente porque este libro es escrito muchos años después. La mayoría de investigadores están de acuerdo en pensar que probablemente es escrito cuando el pueblo estuvo deportado, esclavizado, avasallado en Babilonia. Y están regresando a reconstruir la ciudad de Jerusalén y se preguntan cómo Dios dirige en medio de la desolación. Y allí el enfoque en esas tres historias sin duda es el arca, este objeto que ellos piensan en principio que es la clave para vencer, y por eso lo hacen traer al campo de batalla. Y Elí está más desesperado que por la muerte de sus hijos, es porque el arca fue secuestrada. Y la mujer siente que con que se fue el arca, se fue Dios. Entonces, en esa línea melódica del libro, la pregunta es ¿cómo dirige Dios en medio de eso? Y cómo Dios usa estas cosas que llamamos sagradas. Y por supuesto, el trato de lo sagrado. En el capítulo 2, el verso 29, es una sentencia. Elí recibió 2 sentencias de Dios en las que le conminaba a hacer unos cambios radicales en su liderazgo y en su familia que Elí no hizo. Capítulo 2, verso 29, viene esta pregunta certera de un hombre que Dios envió a Elí. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Qué pregunta? ¿Sí? Y noten por favor en la composición de ese verso 29, noten en la composición de ese verso 29 el énfasis de mi. Si has olvidado que Dios tiene un mí y piensas que tu mí es más importante que el mí de Dios. Y claro, por ahí nos empieza a tocar en ese asunto de que ellos pisotearon, despreciaron las cosas sagradas de Dios.
para que a los hijos les fuera bien, para poder disfrutar la vida, para aprovechar su cuarto de hora en el liderazgo. Entonces el verso 30, por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por poco. Es decir, esos pasajes de la Biblia es donde uno como que para y respira. Dios está diciendo: el que me honra, yo lo honro. El que me desprecia, vive las consecuencias. Eso es serio. Y bueno, en el capítulo 4 estamos observando precisamente eso. Ellos están tratando de manipular para su propio interés las cosas de Dios, en lugar de someterse a los propósitos de Dios. Y todo esto gira en torno al uso, abuso, manipulación, miedo, ansiedad, lugar, comprensión de lo sagrado. Y lo sagrado aquí es ese objeto, el arca del pacto. Ahora, ¿qué es sagrado para usted? Si yo le hago esa pregunta, para usted, ¿qué es sagrado? Entonces usted, por ejemplo, podrá decir: para mí es sagrado un tinto por la mañana. Y si yo le pregunto ¿por qué?, usted va a decir ¿por qué? Es decir, yo me despierto, me voy para la cocina, pues ese es mi caso, ¿no? Y hago un cafecito. Me estoy volviendo cada vez más caprichoso con ¿qué cafecito? Estoy cada vez dispuesto a pagar más porque sea especial. Hago mi cafecito, le llevo a mi esposa el cafecito y después me siento, abro la Biblia, hablo con Dios, oro, los recuerdo a ustedes, mi familia, tantas cosas, pienso en el día, lo pongo delante de Dios, busco tener comunión con Dios. Y eso es sagrado, eso es sagrado. Y si me tocó una cita médica a las 6 de la mañana, pues entonces tocó madrugar a las 4 de la mañana. Pero si es un día normal, está bien que sea a las 6 de la mañana. Eso es sagrado. ¿Qué para usted es sagrado? Entonces usted podrá decir muchas cosas. Por ejemplo, ahora el joven que dice: mi equipo de fútbol. Y ustedes ya me han escuchado ese comentario, que me parece culturalmente relevante y me parece abrumadoramente incomprensible. Una persona se supone que puede cambiar cualquier cosa en el universo, hasta la mamá la puede cambiar, pero no su equipo de fútbol. Y yo lo cuento porque pues es una experiencia personal. De niño yo apoyaba un equipo de fútbol, me ponía la camisetica, gritaba por el equipo. Por allá, cuando yo ya era viejo, a los 30 y pico de años, por razones que no viene al caso contar, decidí cambiar de equipo. ¿Y por qué no? Dije yo, este equipo, no sé, por alguna razón, dije yo, voy a seguir apoyando este otro equipo. Y entonces ya yo me puse otra camiseta. Oiga, mis sobrinos, mi familia, pues eso consideran que ese es el más alto de los sacrilegios. Y aunque eso lo hice hace más de 15 años, todavía el día de hoy me reprochan: no, tío, usted es un faltón. Entonces hay personas que consideran que su equipo de fútbol está en el altar más excelso que podrían construir. Bueno, otras personas dirán que es su casa, su colección de estampillas, la mamá, la Santa Madrecita, no sé. Lo que se considera sagrado generalmente tiene dos vertientes. Una vertiente está en la cultura. Es decir, en la cultura que nacemos y que crecemos, se nos enseña que hay ciertas cosas sagradas. Entonces, por ejemplo, en un funeral usted no hace chistes, usted no va vestido de cierta forma, y usted hace ciertos gestos y usa ciertas palabras. Y si pasa por un cementerio, una boda o otros objetos, es decir,
la cultura nos instruye en cuanto a que hay ciertas cosas, inclusive en el campo político, la bandera, y se nos enseña eso. Y yo no estoy aquí para decir es que eso está mal o está bien, eso depende de muchos otros factores que miraremos, pero la cultura nos instruye. Pero también está alguna cosa que es muy de nosotros mismos, es muy autónomo. Y entonces cada uno va desarrollando eso de qué símbolos considera muy, muy importantes en su vida. Momentos, personas, objetos, ceremonias, lugares. Y cada cual tendrá su propia lista. Esta generación, por ejemplo, considera que los animales en vía de extinción son algo sagrado. No voy a discutir eso, pero sí observo que, por ejemplo, hay un perrito maltratadito en la calle. Y usted observa, y por supuesto yo no quiero decir que eso no se debe hacer, solo que usted observa cómo la persona se inclina, contempla el animal, le habla al animal, inclusive sin saludar ni hablar con nadie alrededor. Es como algo que en esta generación se ha incorporado como elemento. Entonces la lista podría ser infinita. La diferencia aquí, y esto por favor cáptemelo bien, si yo hago todo mi mejor esfuerzo para que me lo capte bien. Aquí lo sagrado no es lo que la cultura considera sagrado o lo que el individuo considera sagrado. Aquí lo sagrado es lo que Dios considera sagrado. Voy a repetírselo porque si no entendemos esto nos vamos a perder. Aquí en nuestro texto el asunto no es qué considera la cultura sagrado, los cementerios, no sé qué sé yo, o el individuo que considera sagrado, el equipo de fútbol, la novia, qué sé yo, sino qué es lo que Dios ha señalado como sagrado. Por ejemplo, en los 10 mandamientos estudiamos que el nombre de Dios es sagrado y nos ordena: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Muy pocos lugares y objetos en la Biblia Dios ha llamado sagrados. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros tenemos 2 ceremoniales sagrados. Uno de ellos lo vamos a hacer hoy: el Santo Bautismo y la Santa Comunión, la Santa Cena. Pero el punto que quiero decirles es: necesitamos saber si Dios lo considera sagrado o no, porque si no el debate se vuelve infinito y podría dar lugar inclusive para que una persona considera que tomar su tinto en la mañana es sagrado. Preguntaríamos: ¿qué implica eso para él o para ella? Pero nuestro texto nos está llevando a observar 3 errores que podemos cometer con lo sagrado y 3 motivos de esperanza al ser corregidos en nuestro trato con lo sagrado. Y yo le pido que por favor esté atento a esto, porque esta historia se nos cuenta para que nosotros nos relacionemos adecuadamente con Dios. Y no hay nada más sagrado que nuestra relación con Dios. Así que yo le ruego su atención. En primer lugar, el desprecio de lo sagrado y sus consecuencias. 3 factores ahí. Aquí hay 3 graves equivocaciones en el tratamiento de lo sagrado y que lo podemos analizar en cada una de estas escenas. Antes de eso, quiero contarles que esto de despreciar lo sagrado aquí se presenta como algo activo y pasivo. Es decir, que nosotros podríamos despreciar lo sagrado de una manera activa, como hicieron por ejemplo los hijos de Elí, que tomaron las cosas de Dios, lamentablemente como se hace hoy con mucha frecuencia en el campo de la religión, para corromperse, adueñarse, enriquecerse y de hecho manipular personas, la misma palabra de Dios.
A eso se refiere el capítulo 2, verso 19, cuando el Señor le dice, le manda a decir a Elí: yo honro a los que me honran y desprecio, y tengo por poco a los que me desprecian. Elí también tendría una forma de desprecio activo, dado que él no corrigió en el capítulo 3, verso 13. Ahora, a través de Samuel, Dios le envía el mensaje a Elí de que él, sabiendo estas cosas, no las corrigió. Igualmente activo es el desprecio de pretender relacionarse amoralmente con Dios. Ustedes saben, ¿no?, en nuestra historia local, esta famosa novela y llevada al cine, La Virgen de los Sicarios, donde los asesinos van a la parroquia a que les echen agua bendita a sus armas para que les vaya bien en la vuelta. Muy creyentes, pero una relación amoral con Dios. Dios, no me importan tus leyes, tus mandamientos, solo me interesa que tu poder me ayude. Esa es una forma activa de desprecio a las cosas de Dios. Pero hay también en nuestro texto formas pasivas. En el capítulo 4, verso 3, es un texto luminoso. Cuando son derrotados, los ancianos de Israel, dice el texto, se hacen una pregunta profundamente teológica. Ellos creen que la derrota se las infligió Dios. ¿Por qué Dios nos ha derrotado en el campo de batalla? Una pregunta muy teológica. Ellos no le echan la culpa al diablo, Dios. Pero en lugar de ir a Dios a preguntarle, entonces, ¿qué hacemos? Dan la espalda a Dios. No buscan a Dios, sino la bendición de Dios. Entonces yo me puedo pensar, ¿cuántas veces yo he hecho eso? Y nosotros hacemos eso. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Pero nos importa un comino qué piensa Dios. Nos importa un comino la comunión con Dios. Solo queremos coger ese poder omnipotente y usarlo para nuestro interés. Entonces aquí vienen los 3 errores. Primer error: la superstición. La superstición es tratar cosas que se consideran de Dios o son ordenadas por Dios como un amuleto. Los ancianos envían por el arca, recordando que alguna vez el arca estuvo cruzando el mar y estuvo dando las vueltas de Jericó, y pensando, lo que nosotros necesitamos es el arca. Sí, como nosotros que crecimos en una religión popular y la mamá nos enviaba a misa, nosotros íbamos a misa, nos echábamos la bendición y todo, pero nos quedábamos en el atrio comiendo empanadas y mirando a las muchachas. Pero cumplimos. Y las mamás más astutas, cuando regresábamos de vuelta, nos decían: mijo, ¿cómo le fue? Muy bien, mamá. Y poníamos cara inclusive de Santiago: mamá, muy bien. Profunda reflexión. Entonces las mamás más astutas nos decían: ¿qué fue lo que dijo el cura? ¿Cuál fue el texto del evangelio? Hablaron de Dios, pero íbamos porque esa semana había un examen en la universidad, o esa semana presentábamos una hoja de vida para el trabajo. Hay que ir. O esa semana, los que son más bondadosos, a la mamá la operaban. Hay que ir a la iglesia, sí o sí. No importa lo que Dios piensa. Yo no quiero cambiar mi vida. Yo no estoy ahí para decirle: Señor, yo el barro, tú el alfarero. No. Yo voy a que me ayude. Voy a usar eso. Y eso se llama superstición. Hermanos, la lista de supersticiones que nosotros tenemos, solo que eso hay que raspar para encontrarlas. Miren que esta semana, con hermanos cristianos, dígame pues, estábamos celebrando un cumpleaños
de un hermano muy querido. Nos estábamos gozando con el hermano, cumplió años, torta. Y una hermana dijo que cierre los ojos, sople las velitas y pida un deseo. Ay, no, yo le dije, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? Eso es superstición. O cuando en la boda tiramos arroz, o han visto eso del yugo, tire el yugo y a la que le cayó, eso se llama superstición. Y claro, ponemos el pescadito en el carro. Antes le poníamos una veladorcita a San Judas, pero ahora el pescadito en el carro. Vean, la lista es muy grande. Y a cada uno de nosotros nos corresponde raspar adentro. Es decir, ¿dónde estoy yo ofendiendo a mi Dios? Usando aún sus cosas santas para tratar de manipularlo y ser de nuevo supersticioso. Nosotros tenemos en nuestra identidad cultural latinoamericana muchas raíces de superstición que nos vienen de África, nos vienen de los nativos y nos vienen de los españoles. No tenemos escapatoria. La única escapatoria es raspar adentro y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre eso. Porque si no, empezamos a camuflar nuestras supersticiones. Frases: invoque la sangre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre orar, Señor ayúdame, e invocar la sangre de Cristo? Porque tú crees que hay un poder en nombrar la sangre. Hermanos y hermanas, eso se llama superstición. Ahora, usted puede mencionar la sangre de Cristo en su oración, ese no es el problema. Yo puedo decir: Señor, yo sé que tú derramaste tu sangre en la cruz y yo reconozco que mis pecados son perdonados, pero Señor, yo necesito que me ayudes a cambiar. El problema no es mencionar la sangre de Cristo, el problema es lo que tú crees cuando usas la frase en la sangre, del poder de la sangre y todo eso. Y le digo, estos falsos predicadores evangélicos de nuestro tiempo son favoritos en esas cosas. Así que si usted no raspa adentro, lo engatusan con esas cosas. Segundo error, el desacato. La historia de Elí es la historia de un individuo que tiene una profunda ansiedad. Miren allí en el verso número 13, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. La ansiedad de la culpa. Él sabía que el asunto estaba mal, que debería quitar la penca sábila de detrás de la puerta, el santito. Él debería quitar esas cosas de su vida, pero no las quitaba porque le daba miedo. Yo recuerdo un hombre que le compartí el evangelio y llegó a ser un gran predicador del evangelio entre sus colegas, amigos y en otros escenarios inclusive muy complejos. Y recuerdo lo que le costó a él desprenderse de un escapulario. Yo me acuerdo que venía a las reunioncitas de estudio bíblico y discipulado, y yo una vez le vi, dije: cuéntame, ¿qué es eso? Pastor, es que eso me lo puso mi mamá cuando era niño. Muéstramela. Entonces, un santito ahí, un santito. Dije: ¿tú crees en eso?, le dije yo. No, pues ya yo estoy siguiendo al Señor y creo en su palabra. ¿Y por qué no te lo quitas? Sí, pastor, ya asuntos que hay que resolver. A la siguiente semana volví a ver la cosita y le dije: todavía veo la cosita. Me dijo: sí, esta semana. Y así pasaron varias semanas hasta que al final me confesó. Me dijo: pastor, no soy capaz. No soy capaz. He intentado, pastor. Yo siento que estoy traicionando a mi santa madrecita. Yo me siento desprotegido. Es que toda la vida había puesto su confianza en esa cadenita. Por supuesto, yo, tratando de ser lo más respetuoso, le dije: oremos, lea la Biblia,
eso tiene su tiempo. Uno va caminando con el Señor. Yo no voy a coger una tijera a hacer una cosa abusiva. No, no, no. Usted mismo tiene que ir creciendo, entendiendo la palabra de Dios. Tranquilo, usted va despacio. Y un día vino y me contó, pastor, le tengo que contar. Y narró la escena de la manera más dramática, pero más bella. Se para en uno de estos puentes del río Medellín. Pues yo no estaba presente, él me contó. Pastor, usted no sabe lo que yo hice. Yo agarré eso y lo tiré al río Medellín. Y yo le pregunté, ¿y cómo te sentiste cuando hiciste eso? Me dijo, muy libre. Es que entiendo que yo no necesito poner mi confianza en esas cosas. Ahora, ¿cuál era el problema de desacato de Elí? ¿Qué era lo que Elí no quería dejarse descolgar? Escuche bien. Corregir a sus hijos. Si lo que él no quería desprenderse era de una forma de paternidad, tiene que ver con el hecho de que él era el sacerdote principal y sus hijos eran sacerdotes asistentes. Entonces no era solo aquí el componente padre-hijo, sino también el componente líder espiritual versus subalternos, digamos, en los oficios del templo. Pero evidentemente está aquí una situación en la que un padre de familia a hijos adultos, por miedo a que se le pierdan, a que se vayan al mundo, a que no tengan que comer o que vestir, renuncia a acatar la dirección de Dios en un asunto central. Y yo les digo a ustedes, padres de familia, la historia de Elí nos enseña mucho. Y algunos padres de familia muchas veces tenemos que asumir posturas de fe y decir, eso en mi casa no se hace. Eso no lo patrocino yo. Tú eres adulto, ve y vive en tu propia casa, paga tus cuentas, haz lo que tú consideres que es mejor para tu vida, pero en esta casa eso no se hace. Y aquí una forma de desprecio a lo sagrado es el desacato. La tercera forma es un poco más sutil y más difícil de percibir. Todo este asunto de la mujer que muere, yo lo llamo la decepción infundada. Esta señora considera que como el arca, otra vez este objeto de oro maravilloso que ha sido motivo de literatura, de cine, de muchas cosas, se perdió en la historia, nadie sabe dónde está, hay mucha investigación, muchas teorías sobre eso. Que si esto se iba a Dios. Es reducir a Dios a un objeto. Y es caer en la decepción, en la depresión, porque ya ese objeto, esa persona, ese lugar, esa ceremonia, esa persona ya no está. ¿Por qué se nos cuenta esta historia? Y bueno, debemos decirlo, las historias bíblicas se cuentan para nuestro arrepentimiento, para que revisemos nuestra vida y vengamos al Señor humillados diciendo, Señor, ayúdame. A mí me atraviesan estas cosas, yo necesito tu ayuda. Y tal vez necesito hermanos que me aconsejen un poco más, que oren por mí. En los rebaños oramos unos por otros, nos aconsejamos, y la consejería bíblica de la iglesia y el acompañamiento de los pastores, líderes y todo eso, claro, para que nos repitamos. Pero las historias bíblicas también son contadas para levantar la esperanza. Así que permítame mostrarle 3 dimensiones de la esperanza de esta historia. Y ahí uno llega como pensando, ¿y dónde hay esperanza en una historia de estas? Hay mucha. Primer componente de esperanza de nuestro texto es la disciplina de Dios. Dios no abandona, Dios disciplina. En lugar de Dios decir, hagan lo que quieran, ustedes me despreciaron a mí, yo voy a buscar otra gente, ya no me interesan, vivan las consecuencias. Dios sigue ahí, corrigiendo, enfocando.
Y bueno, tenemos que reconocer, como han dicho los pedagogos, hay solo dos maneras de aprender: a las buenas o a las malas. Y Dios nos puede disciplinar por las buenas. La disciplina por las buenas se llama disciplina formativa, como las disciplinas deportivas, donde aprendemos a caminar con Dios. Pero también hay disciplina correctiva, donde Dios permite que vivamos las consecuencias de nuestra vida. Tanto a nivel nacional, familiar como ministerial, aquí se nota la disciplina de Dios. Pero yo quisiera, hermanos y hermanas, que en nuestro ministerio ustedes pudieran ver que la disciplina es una gran bendición de Dios, porque Dios al que ama, disciplina. Los que tratan con niños dicen: un niño necesita tantas dosis de amor, por supuesto, de cuidado, de ternura, como de disciplina. Cuando hay solo una de esas dos cosas, construimos monstruos. Y los que hemos criado familias sabemos eso. Yo no puedo decirle a un niño: lávate los dientes cuando sientas que quieres lavártelos. Así no funciona. Hasta los 40 años me toca decirle a mis hijos: ¿te lavo los dientes hoy? Porque somos pecadores. Nosotros no somos seres neutrales que nos construimos desde cero. No, somos pecadores. Y a un niño hay que enseñarle que respete la autoridad, que hay una definición de familia, que hay unos valores que son irreversibles en la vida humana. Esperemos que los hermanos atiendan la situación ahí. Si hay un médico, tal vez debería correr allá. Okay. Los demás no debemos ir allá porque no ayudaríamos estando ahí. Ahí hay ya quien puede ayudar. ¿Qué tal si oramos por la persona ahí? Entonces tal vez hacemos bien si oramos, ¿sí? Entonces estamos tranquilos, ahí hay muy buen liderazgo, están Carlos, ellos van a tomar las decisiones ahí adecuadas. Bueno, Señor, nos unimos para orar por la persona allí. Yo no sé quién es todavía. Pedimos tu misericordia sobre nuestro hermano o hermana. Pedimos tu mano especial y poderosa, por favor, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdalos, por favor. Creemos en tu poder y en tu cuidado, y que nada de estas cosas escapa a tu dirección, decisión, y que, como dice tu palabra, todas las cosas ayudan a bien, aún en el misterio de no entender en el presente nada de lo que pasa. Unimos nuestra oración, como tu palabra nos ha enseñado: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que podemos tocar el trono de la gracia, como tú nos has enseñado, en favor de esta persona. Cuida su salud, ayúdalo, ayúdala. Dale sabiduría a los hermanos de qué hacer o qué no hacer. En este momento te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí están los hermanos. Si me dan su atención, yo trato de ir rápido. La segunda cosa que se nota en nuestro texto, además de la disciplina de Dios, es la paciencia de Dios. El texto hace hincapié en que Elí tenía ¿cuántos años? 98 años. 98. ¿Cuántos quisieran vivir hasta los 98? Mi abuelo vivió hasta los 98. Yo le pido al Señor que me dé 40 más. ¿Cuánto le gustaría? ¿Cuánto? ¿88? Dios sabrá, pero tenía 98 años. Había sido 40 años líder de Israel. Y uno nota aquí la paciencia de Dios. Ahora, la paciencia de Dios, que es una doctrina bíblica, no está relacionada solo con el tiempo. Generalmente nosotros relacionamos la paciencia con el tiempo. Y está bien, está bien. Pero la paciencia de Dios tiene también que ver con la actitud de Dios hacia nosotros. Y es: voy a estar contigo todos los días hasta el fin.
Si te manejas mal, te disciplino. Si te manejas bien, te bendigo. Pero voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Y miren, a pesar de que la muerte de Elí refleja un líder que terminó mal, ¿ustedes me permitirían sugerir que hubo bondad de Dios en la muerte de Elí? Primero, 98 años, por favor. Segundo, murió así. Pero sobre todo, no tuvo que llevar la vergüenza de ver todo lo que pasó con sus hijos. Y lo más importante de la paciencia de Dios con Elí tuvo fruto de su ministerio. ¿Saben cuál fue el fruto de su ministerio? Samuel. Y a veces yo pienso, bueno, de pronto lo que Dios no me permite ver en mis hijos, yo lo voy a ver en hijos espirituales. Y eso es como un consuelo de ver la paciencia de Dios que va con nosotros y no dejará que nuestra vida tenga algo de fruto, aunque vivamos también la realidad de su amorosa disciplina. Tercer aspecto de esperanza allí, y es quizás el más notable de cómo termina esta historia. La historia termina en un desafío contra Dios. Esta mujer muere decepcionada, todo se acabó. Si se llevaron el arca, Dios se fue, no hay nada que esperar en este pueblo, todo va a ser derrota tras derrota. Pero los capítulos siguientes muestran cómo Dios interviene, y les va a encantar ver lo que viene después en los siguientes capítulos, porque cómo Dios afirma su presencia, su cuidado, victorias militares inclusive en las guerras de Israel, que reflejan que Dios estaba respaldando a su pueblo en medio de aquella realidad internacional. No era solo en Israel, donde la política internacional no era otra que la guerra. Pero cómo Dios defendió y cuidó a su pueblo y fue avanzando en el desarrollo de la vida de su pueblo. Terminemos. ¿Cómo concluimos este capítulo? Yo creo que hay 3 preguntas para concluir. La primera es: ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa gente que se aferra a los amuletos, religiosos o no religiosos, especialmente en momentos de desesperación. Nosotros somos esa gente que posterga hacer correctivos. Nosotros somos esa gente que se decepciona en extremo. Pero ¿quién es este Dios? Este es el Dios que no renuncia a nosotros, que prefiere y escoge disciplinarnos en lugar de abandonarnos. Este es el Dios que espera con paciencia y nos va moviendo hacia su presencia. Este es el Dios que desafía nuestra desilusión y nuestra desesperanza. Y sobre todo, ¿qué plantea este capítulo? Es qué clase de relación o dirección Dios plantea para nosotros. Una dirección en la que primero reconozcamos nuestros errores. Segundo, entendamos y respetemos la forma en la que Dios ha establecido su pacto, su relación con nosotros. Y en tercer lugar, busquemos su refugio y nos acojamos a Él. Hoy tendremos los bautismos, y los bautismos nos permiten ver hermanos y hermanas que confiesan públicamente su fe. El bautismo en la Biblia es una ceremonia sagrada en la que hombres y mujeres vienen delante de Dios a reconocer que estaban muertos sin Cristo, pero que ahora por la pura misericordia de Dios pueden tener una nueva vida. Esa nueva vida es ofrecida a ti, no por una religión o por un artículo, un objeto, una liturgia o un momento, sino por Dios mismo, que te está llamando por el poder de su evangelio. Así que yo les invito a orar, en primer lugar, por quienes se van a bautizar el día de hoy, que terminemos en adoración al Señor. En segundo lugar, por quienes hoy están otra vez escuchando el evangelio. En el capítulo 3, Samuel es llamado 4 veces por Dios, y esa preciosa insistencia del amor y la paciencia de Dios sigue vigente hoy. Señor, juntos oramos para poner delante de ti la vida de
los hermanos y hermanas que se van a bautizar. Gracias por su testimonio, por lo que tú has hecho en sus vidas. Pedimos que haya gran bendición, gran gozo. Así como tú nos dices que hay gozo en el cielo delante de los ángeles por cada persona que es convertida y traída a ti por la fe. Oramos también por las personas que están escuchando el Evangelio y una y otra vez ven la necesidad humana, nuestra podredumbre espiritual, pero al mismo tiempo la gracia y el amor de Dios en Cristo nuestro Señor. Sigue llamando, sigue trayendo convicción hasta que cada uno de nosotros pueda doblar rodilla delante de ti y confesar que Jesús es el Señor. Y cuando juntos decimos que tú eres santo, estamos diciendo que no hay nada más sagrado en nuestra vida que nuestra relación contigo y todas aquellas cosas, momentos, oportunidades que nos encaminan hacia ti. Te agradecemos y damos honra y honor a tu nombre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.